No es sorprendente observar en los noticieros nocturnos un resumen de las tragedias acontecidas a lo largo del día, escuchar en la radio acerca de otro accidente automovilístico y leer en los periódicos o en internet artículos sobre asesinatos, secuestros, robos y un sinnúmero de actos violentos o desastres que suceden todos los días en nuestro país. México, paraíso terrenal. Hogar de incomparables tradiciones, legado de una mágica historia, sufre reprimido bajo el yugo del autoritarismo, la avaricia, la crueldad, el egocentrismo y la violencia que inundan sus calles y doblegan a su gente, dando como resultado la pobreza, ignorancia, corrupción, delincuencia e impunidad que tanto caracterizan a su sociedad moderna. No obstante, en su pueblo aún se vislumbra sutilmente el legado de sus gloriosos antepasados, y en su territorio yacen las ruinas de los templos que fueron la cuna de imponentes civilizaciones prehispánicas. Entre ellas, los nahuas, quienes se establecieron en el Valle de México, fueron una cultura de aquellas pocas que la humanidad puede estar orgullosa de ser creadora. Fueron los creadores de una maravillosa arquitectura, una exacta ciencia del tiempo, un derecho justo y severo, comercio organizado, una poderosa clase guerrera, un efectivo sistema educativo, el arte de la escultura y la pintura, una compleja religión y un extenso conocimiento de la botánica con fines espirituales y curativos. ¿En qué momento dejamos de ser aquellos seres espirituales, justos y sabios que fueron nuestros ancestros y cedimos ante los vicios, la codicia e indiferencia? ¿Cuándo perdimos la inocencia y pureza que en nuestra alma moraba? Para los nahuas, el alma era conocida como tonali, y formaba parte de las materias intangibles del ser humano. Otorgada por los dioses al momento del nacimiento, gobernaba el raciocinio, la conciencia, la voluntad y el destino del individuo. Se podía desprender de la materia corpórea en estados especiales de la conciencia, el sueño y el éxtasis. Si el dueño cometía actos indebidos, la materia intangible perdía su equilibrio, que otorgaba paz y felicidad. El tonali se dañaba, ocasionando que se enfermara el cuerpo o el espíritu. Para curarse, los habitantes del Valle de México recurrían a rituales místicos, guiados por los chamanes, quienes eran los únicos que podían provocar voluntariamente la salida del tonali de su cuerpo. En tales prácticas, las partes incorpóreas del ser humano incursionan a otros mundos espirituales, dimensiones paralelas a la realidad ordinaria. En Tepotzotlán, municipio del Estado de México, se conservan algunas de las tradiciones de sanación antiguas. A 15 minutos del centro del municipio se encuentra Temazcali Casa del Sol. Temazcali significa casa donde se suda, y la práctica milenaria consiste en la desintoxicación a través de una ceremonia ritual y un baño de vapor, ambos con el uso de hierbas espirituales para purificar el cuerpo físico y el espíritu. La medicina enteógena surge a partir de la experimentación y el descubrir los enteógenos, las sustancias naturales activas de estas hierbas sagradas. Y pues surge del término o la raíz griega enteos, que significa el Dios dentro de, y genia, el origen o el principio del Dios que está dentro de ti. Sirve para curar física, emocional y espiritualmente. La medicina intuitiva indígena es un legado de nuestros ancestros y a partir de la prueba, la experimentación, promueven un estado de paz y tranquilidad en la persona. México tiene alrededor de 3.500 o más hierbas de poder. Estas, cuando llevan una manipulación, una purificación, da lugar a las llamadas hierbas sagradas enteógenas. Más que nunca, el ser humano necesita sanar. La espiritualidad está muy vinculada con la enfermedad. La falta de espiritualidad, falta de salud. Todos los males del ser humano provienen de un mal de desequilibrio espiritual. Aishmitiki olmasaitiki suntai. Todo lo que hagamos, así sea, así será y hecho está. Tenango posee la segunda zona arqueológica más importante del Estado de México. Fue testigo del crecimiento de varias civilizaciones y, hoy en día, mantiene la esencia con la que se fundó. Cerca de la zona arqueológica existe un temazcal, donde actualmente se siguen practicando las costumbres que definían a nuestros ancestros. La planta de poder que manejamos nosotros, usamos el tabaco, que se llama xícar, para tener una expansión de conciencia. Abrir tus caminos para que tengas una visión
clara sobre lo que quieres hacer. La finalidad es encontrar el balance energético, el balance espiritual, emocional y balance astral. Cuando entramos a las ceremonias sagradas, lo que nosotros vamos a ver 4 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo emocional, la parte espiritual para que tengamos una conectividad, y la parte astral para que nuestros sueños ya no sean sueños de pensamientos oscuros, sino que sean sueños ya bien dimensionados hacia la práctica diaria de nuestros sentidos. No deben de ingestar medicina sagrada para todos los días, sino para una necesidad espiritual. Nosotros debemos de involucrarnos para demostrarle a la gente que en la medicina tradicional no es droga, no es locura, no es oscuridad. Lo que hacemos no es para sentirnos mejores ni peores, sino es para dar una nueva visión de una sociedad mejor. La sociedad mexicana, que desconoce la parte ceremonial de cada medicina, lo que hace es contemplar a los pueblos nativos en retroceso. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin educación. Un pueblo sin educación no tiene raíces. El origen nos hace volver a sentar los pies sobre la tierra. El ego, la soberbia, la ira, gula, está destruyendo nuestro pueblo. La ciudad de los dioses, Teotihuacán, fue la primera gran manifestación urbana americana y se convirtió en la más importante de Mesoamérica. A la llegada de los españoles a territorio mexicano en el siglo XVI, se condenaron toda clase de prácticas rituales de los nativos. Las creencias indígenas fueron brutalmente atacadas, pues se les consideró ligadas con Satanás y la brujería europea. Desde ese entonces y hasta nuestros días se ha menospreciado la cosmovisión indígena. Ni mencionar en público el uso de peyote, ayahuasca u otra hierba medicinal, pues lo único que podemos esperar es rechazo e ignorancia. La inmensa mayoría sonríe cuando se habla de los antepasados indígenas, admiran los monumentos que la arqueología descubre y los hechos que la historia transmite, pero cuando se llega al campo de las ideas, prácticas y rituales, la vieja cultura se convierte en un grupo de lunáticos y salvajes, ajenos a la ciencia y a la realidad. Y lógico, porque se cree incapaz a quien pudo esculpir la escultura de Coyolxauhqui, gala del Museo del Templo Mayor, y a quien pudo elevar construcciones como las pirámides, de llevar a cabo prácticas sin fines morbosos y sustentadas en una religión tan o más complicada que la cristiana. La reciente política prohibicionista impuesta por Estados Unidos es en parte responsable por la satanización de las drogas en la sociedad mexicana moderna. Ha ocasionado, además, de una cifra descomunal de muertes. Que se clasifiquen en la misma categoría a un peregrino huichol o a un chamán mazateco que usan el peyote o los hongos en ceremonias espirituales y a un adicto a la cocaína o heroína que vaga por la Ciudad de México. La persecución policíaca de quienes poseen y utilizan drogas ha llegado hasta las comunidades indígenas, porque las autoridades no son capaces de captar la profunda diferencia entre los narcotraficantes y los indígenas que incluyen alucinógenos en sus prácticas rituales chamánicas y ancestrales. La idea del externamiento del espíritu y la consecuente creencia en una dualidad de la naturaleza humana son la base de su concepción del hombre, de sus creencias en una existencia más allá de la muerte, de su modo de asumirse en el mundo. Las alteraciones del estado normal de conciencia provocadas por enteógenos son interpretadas del mismo modo que el sueño, como aperturas de umbrales para que el espíritu incursione en terrenos sagrados, multiplicando la experiencia vital de los hombres. En las semillas del lololiuqui, los botones de peyotl, la corteza de los hongos, las hojas del toloache, entre otras muchas plantas, así como el cacao y el pulque, residen para el indígena deidades que al penetrar al cuerpo humano liberan el espíritu o parte de él, y lo sacralizan para así vincularse con los dioses y penetrar en los espacios y tiempos sagrados. Las personas que practican estos rituales no pueden ser reducidos a curanderos, hierbateros o hueseros, porque el fin con el que las llevan a cabo trasciende la simple curación del cuerpo y toda avaricia o prepotencia con la que estamos familiarizados. Es la base ideológica de la cultura la que da valor a la experiencia en el uso de tales plantas, y no a la inversa. Desde su tumba, desde sus ruinas y desde su legado, los ancestros nos siguen dando lecciones. El valor de nuestra humanidad reside en el alma, espíritu, tonali o como lo queramos llamar, y se nutre de nuestras acciones mientras vivimos. La falta de ese espíritu, y en sí de la espiritualidad, ha desencadenado la pérdida de las características que, esencialmente, nos hacen humanos: empatía, afecto y bondad. La medicina enteógena provee a quien la consume sanación espiritual, y lo acerca a un entendimiento holístico sobre sí mismo, la naturaleza y su entorno. Y podría fungir como una solución genuina para los problemas que aquejan a nuestra sociedad, desde un enfoque individual, rehabilitando nuestros espíritus y expandiendo hasta nuestra percepción.
está al alcance para todo aquel que se busque a sí mismo, y seguramente se encontrará.